En capítulos anteriores, las culturas mesoamericanas han recorrido una odisea de cambios. La revolución de la agricultura, la exploración del cosmos, el estudio de los números y el tiempo, y la consolidación de los imperios a través de la guerra. Ahora nos adentraremos a la culminación que dio inicio al mestizaje: la conquista. Mesoamérica continuaba tan rica en sus recursos que favoreció a que las civilizaciones de los totonacas, tlaxcaltecas, mayas chontales y tarascos convivieran y prosperaran en el territorio, siendo influenciados por México Tenochtitlán, el gran imperio mexica, que básicamente era una alianza entre los pueblos de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. El imperio azteca era guerrero y tenía bajo su dominio más de 300 pueblos que pagaban tributo al Tlatoani, jefe supremo militar y religioso del imperio. Muchos de estos pueblos no estaban de acuerdo con pagar este tributo. Moctezuma Xocoyotzin fue uno de los tlatoanis mexicas. Se cuenta que antes de la llegada de los españoles, Moctezuma tuvo 8 presagios que anunciaban el final del imperio azteca y el sufrimiento de su pueblo. La llegada de Hernán Cortés. Antes de la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlán, hubo 2 expediciones bajo el mando de Diego Velázquez. Velázquez, además, era gobernador de Cuba, pues la isla había sido ocupada por los españoles desde mucho antes. Velázquez designaría a Cortés como encargado de la tercera expedición, pidiéndole que reuniera navíos, caballos, cañones e infantería para esta empresa. Pero cuando Cortés estaba a punto de partir, Velázquez se arrepintió de enviarlo y le prohibió zarpar. A pesar de la prohibición, Cortés decidió irse de la isla en busca de nuevas tierras. Comenzaba el año 13 Conejo, cuando la expedición de Cortés llegó al actual estado de Tabasco, en ese entonces habitado por mayas chontales, quienes intentaron persuadir a los españoles para que abandonaran sus tierras entregándoles oro. Durante su estancia en Tabasco, Fray Bartolomé de Olmedo celebró la primera misa cristiana en el territorio, bendiciendo la misión de los españoles. Terminada la ceremonia, se inició una batalla entre indígenas y españoles. ¡Ataquen! Los mayas chontales fueron derrotados. Esta sería la primera victoria en nombre de la corona, recordada como la Batalla de Centla. Como pago por su derrota, los embajadores de Tabasco entregaron piedras preciosas, plumas de aves, animales domésticos y 20 jóvenes, entre las cuales se encontraba Malinali, a quien Cortés nombró como su traductora personal. Tras su primera victoria, Cortés viajó a San Juan de Ulúa en Veracruz. Para ese momento, Moctezuma ya había escuchado sobre las acciones de Cortés, por lo que mandó ofrendas y tributos para convencerlo de partir. Pero Cortés rechazó los tributos y continuó su camino hacia Tenochtitlán. En el trayecto se aliaron con los totonacas, quienes, hartos de los tributos que pagaban a los aztecas, aceptaron unirse a los españoles inmediatamente. Más tarde llegaron hasta Tlaxcala, reino conformado por pinomes, otomíes y tlaxcaltecas. Los españoles propusieron una alianza, pero Xicoténcatl, quien era el líder de los tlaxcaltecas, se opuso firmemente, ya que, a diferencia de los líderes pinomes y otomíes, dudaba que los españoles fueran semidioses. Los tlaxcaltecas libraron algunas batallas, pero como era de esperarse, el poderío militar de los españoles se hizo notar, venciendo a los indígenas. Tras continuas derrotas, los tlaxcaltecas aceptaron unirse a los españoles. Totonacas, tlaxcaltecas y españoles marchaban hacia Tenochtitlán, pero antes pararían en Cholula. Estando ahí, corrieron los rumores de que los aztecas tenían preparada una emboscada contra los españoles. Cortés no quiso arriesgar a sus hombres e inició un ataque contra los cholultecas para demostrar su poder. La matanza acabó con aproximadamente 6,000 civiles, por lo que pasó a la historia como la primer masacre injustificada por parte de los españoles. La entrada a Tenochtitlán. El 8 de noviembre de 1519, 400 españoles, 4,000 tlaxcaltecas y algunos totonacas, acompañados de 16 caballos, entraron por primera vez a Tenochtitlán. A la llegada de los españoles, Moctezuma conoció a Cortés, pero al no tener certeza sobre si era un dios o si debía temerle por sus presagios, lo recibió en el palacio de Axayácatl para despejar sus dudas. Los españoles quedaron deslumbrados por los tesoros que había en el palacio, y su estancia pasó de ser pacífica a una ocupación militar, haciendo prisionero a Moctezuma. Moctezuma, temeroso de los españoles, optó por una actitud sumisa. Eso enfureció al pueblo, pero era tal su respeto hacia el Tlatoani que en una primera instancia no se rebelaron. Mientras todo esto ocurría en Tenochtitlán, Cortés se enteró que el ejército de Diego Velázquez buscaba detenerlo, por lo que partió hacia la costa dejando a Pedro de Alvarado al frente de su ejército en Tenochtitlán. En ese momento comenzaban los preparativos para la fiesta de Huitzilopochtli, a donde asistían veteranos de guerra, lectores de códice y capitanes de guerra. Alvarado decidió aprovechar la fiesta de los aztecas para iniciar una matanza. Moctezuma intentó calmar la revuelta subiendo al templo y pidiendo calma, pero el pueblo, decepcionado por la sumisión de su Tlatoani, se rebeló contra él. Le aventaron piedras, quizá estas lo mataron,
Quizá los mismos españoles lo acuchillaron, pero eso nadie lo sabrá. Entonces, Cuitláhuac fue nombrado como el nuevo Tlatoani. Mientras seguía la revuelta, Cortés regresó de la costa, presenciando el caos que había en la ciudad. A diferencia de Moctezuma, Cuitláhuac no se quedó con los brazos cruzados y decidió actuar, por lo que encerró a los españoles en el palacio y mandó quitar los puentes que unían la isla con tierra firme. Hartos de ser prisioneros, los españoles decidieron huir de la ciudad por la noche, pero los aztecas los descubrieron y mataron a la mitad del ejército español. Tras esto, Cortés se paró a las afueras del lago y comenzó a llorar, rindiendo homenaje a los caídos. Este día pasó a la historia como la Noche Triste. Pasó un año para que los españoles regresaran a Tenochtitlán. Durante ese tiempo, Cortés fortaleció a sus tropas y se preparó para derrotar a los aztecas de una vez por todas. Mandó construir bergantines para atacar por el agua y reforzó sus alianzas con los tlaxcaltecas. Durante ese tiempo, los aztecas intentaron eliminar tributos y conseguir alianzas con otros pueblos, pero todos se negaron. Además, una epidemia azotó la ciudad y Cuitláhuac falleció enfermo. Cuauhtémoc sería su sucesor y último Tlatoani del Imperio Mexica. La caída del imperio. Con el ejército robustecido, Cortés regresó a la Gran Tenochtitlán para vengarse por la derrota de la Noche Triste. Los españoles establecieron su base militar en Texcoco, desde donde enviaban ataques continuos a los aztecas. Poco a poco, rodearon por completo la ciudad. El ataque final se acercaba y Cortés mandó instalar fuerzas militares con caballos, ballestas y tlaxcaltecas en varios puntos de la ciudad, con el fin de sitiar Tenochtitlán. De acuerdo con la versión española, Cortés pidió en repetidas ocasiones la rendición, pero los mexicas siempre se negaron. Y aunque eso es lo que cuentan los españoles, los indígenas aseguran que Cortés llegó a matarlos. Después de 93 días de sitio, donde diariamente se libraban sangrientas batallas y combates, se fue debilitando el imperio azteca. Se agotaron los alimentos y los aztecas dormían entre los muertos, aterrorizados entre calles llenas de sangre. Fue hasta el 13 de agosto de 1521 que Cuauhtémoc decidió salir de la ciudad y el imperio azteca cayó en manos de los conquistadores. Cortés capturó a Cuauhtémoc y decidió torturarlo para que le revelara el escondite del tesoro de Moctezuma. Además, aprovechó la autoridad del Tlatoani para poder gobernar a los vencidos. A partir de entonces, los pueblos indígenas responderían a la corona española e iniciaría el proceso de evangelización. Con el paso de los años, los españoles fueron conquistando los pueblos restantes a lo largo de todo el territorio. Se estableció México como la capital de la Nueva España, constituyéndolo como el primer virreinato de las Indias. A partir de ese momento, inició el virreinato, periodo donde los españoles reorganizaron el territorio, sometieron a los indígenas e impusieron sus creencias, tradiciones y su sistema económico. Pero, ¿qué ocurrió con Cortés? ¿Quién gobernó la Nueva España? ¿Qué pasó con los indígenas y sus construcciones prehispánicas? Para conocer todos los detalles de lo que pasó en este periodo, no te pierdas el próximo episodio de La Trama del Tiempo, Historia de México.